estudiantes, docentes, comunidad académica. Muchas gracias por estar acá. Yo soy biólogo de profesión de la Universidad Nacional de Colombia. Posterior a cursar la carrera de biología, pude tener la oportunidad de hacer estudios posgraduales en ecología y más adelante poder tener unos intercambios con universidades europeas. En uno de esos intercambios fui invitado a participar como docente en la Universidad de Sevilla, en España. Y recuerdo mucho que la experiencia que tuve yo allá fue totalmente asombrosa, porque en aquella época se manejaba un paradigma de que el conocimiento ecológico estaba en Estados Unidos, estaba en el hemisferio norte, en Europa, ¿no? Y todos quienes terminamos una carrera de biología considerábamos que lo mejor era ir a hacer un posgrado en alguna universidad europea o de Estados Unidos, pero la experiencia en España me enseñó que nadie sabe de ecología tropical como las personas que hacen ecología en el trópico. Me sorprendió mucho que cuando estuve en España y les hablé yo de la Orinoquía, de la Amazonía, nadie sabía de eso. Manejaban muy bien el tema de aves, ecología de aves migratorias, ecología de reptiles, ese tipo de cosas, pero curiosamente no dominaban allá nada sobre ecología tropical, lo cual con eso no estoy diciendo que es que no haya especialistas en aquellas universidades que no sean expertos y hayan venido a trabajar al trópico, pero lo que quería dejar claro es que uno a veces va a buscar conocimiento posgradual en sitios donde el conocimiento no es fuerte, y nada mejor que nosotros mismos para entender nuestros propios ecosistemas. De ahí vino un poco la inquietud y de paso la inquietud del libro. ¿Recuerdas? Entonces, ¿tú qué opinas de la ecología vista como desde las diferentes profesiones en las que ellos están participando? Bueno, en primer lugar, pues yo celebro que estén profesionales en formación de varias disciplinas. Y aprovecho, precisamente porque escucho que hay personas de mercadeo, de administración, de ciencias políticas, para aclarar una cosa. El último curso formal que hice fue de Ecología Política en la Universidad de Veracruz, en México. Y una de las cosas importantes que hay que aclarar sobre eso es que la gran mayoría de personas en el imaginario colectivo piensan que ecología es una cosa de pajaritos, de arbolitos, de ballenas, ¿no? Entonces, muchas veces se cree que ecología es poner láminas en un álbum de chocolatinas, ¿no? Y que ahí está el conocimiento de la naturaleza. Resulta que la ecología es una multidisciplina de una profundidad tremenda, cada vez más relacionada con lo social, con lo político. ¿Por qué? Porque cuando se toman decisiones administrativas sobre el uso, manejo de los recursos naturales, no se está haciendo otra cosa sino tomar decisiones políticas. Incluso los temas ambientales, los temas ecológicos, hoy por hoy constituyen uno de los temas más polémicos que generan mucha controversia en el campo de la política y en las decisiones de los países. Entonces celebro mucho que estén aquí de diversas profesiones, disciplinas, porque converge todo lo ecológico finalmente en lo social. ¿Por qué se manejan ecosistemas? Pues porque los ecosistemas no están ahí simplemente para contemplarlos, sino para tener una visión de proyección, de aprovechamiento y sobre todo una cosa fundamental que es sostenibilidad. No es usar por usar los recursos, sino ver de qué manera las sociedades se integran más a una corriente, ojalá cada vez creciente, de pensamiento, en el sentido de que la naturaleza debe ser objeto de conservación y no solamente de usufructo. ¿Cómo tú como ecólogo percibes o entrañas la ecología dentro de tu vida cotidiana? Bueno, cuando decimos, ¿no está ¿Sí? listo? Cuando decimos que ecología es una multidisciplina, porque muchos lo consideran una ciencia de síntesis donde hay que saber de todo. Ecología hay que saber de administración, de economía, de política, de sociedad, de sociología, antropología, obviamente también de las ciencias naturales, biología, química, física, matemáticas. De manera que es un campo de conocimiento no solamente muy amplio, sino también muy complejo. Y yo pensaría que el término ecología, como se maneja a nivel de medios de difusión, es un término distorsionado, porque, por ejemplo, a veces la gente dice, voy a cuidar la ecología. Es que no, eso no tiene absolutamente ningún sentido, porque ecología es, repito,
un campo de conocimiento que involucra la dimensión personal a través de la cultura. Es decir, voy a poner un ejemplo. En temas ambientales se suele creer, se suele pensar que quienes deben gestionar el uso de los recursos, el manejo de residuos, la disposición de vertimientos, son ingenieros del medio ambiente, ingenieros ambientales. Pues esto es un tema que compete absolutamente a todas las personas en todos los núcleos sociales, familiares, y a veces las personas simplemente desdeñan esos temas y dicen, eso es tema de los ingenieros ambientales, eso es tema de los ecólogos. ¿Por qué dicen eso? Porque nosotros no hemos llegado a un punto en el cual la cultura involucre y sumerge el conocimiento científico de manera que sea accesible a todas las capas de la comunidad y de la sociedad. Exacto, entonces la ecología yo la veo como cuidar la casa, ¿no? La ecología es como si fuera la actividad que nos lleva a cuidar la casa. ¿Y cuál es la casa nuestra? Pues el planeta, y si queremos ser más locos, si queremos ser todavía más locos, podemos pensar que la casa es el cosmos, ¿no? Porque todo está finalmente interrelacionado. Entonces, ¿cómo cuido mi casa? ¿Cómo cuidan su casa? Ustedes pueden ser súper desordenados, me imagino, en su cuarto y todo, pero hay unas normas en la casa, ¿verdad? De limpieza, de orden, de colaboración. Eso es lo que buscamos en la ecología, que todos cuidemos todo lo que la naturaleza nos da. Y ahí surge un concepto demasiado bonito que se llama los socioecosistemas. Entonces los socioecosistemas lo que nos están empezando a enseñar es que el hombre siempre ve al paisaje aparte, a la naturaleza aparte, y yo voy, visito, me parece bonito el árbol, la planta, el jardín botánico, me parece espectacular para ir a hacer un picnic, pero yo no me veo inmerso en ese jardín botánico. Siento que lo puedo usar como quiera y me voy y listo, ¿no? La ecología nos dice, oiga, no, es que usted es una especie más. Resulta que usted también hace parte del grupo de los animales, del grupo de los vertebrados, del grupo de los mamíferos, y es una especie más entre los millones de especies que hay. Entonces empiece a interactuar como una especie, cuide su casa como una especie, no como alguien que puede tomar y sacar lo que quiere. Y aquí viene otro tema muy interesante que nos está empezando a suceder en todas las ciudades, porque también vemos los ecosistemas como lo que está fuera de las ciudades y no pensamos a la ciudad como parte del ecosistema, ¿cierto? Y es que empezamos a sufrir por el calentamiento global y por diferentes factores relacionados también con las alteraciones que hace el hombre. Empezamos a ver cómo las especies empiezan a moverse y a colonizar y a establecerse en lugares donde no es su propia casa, y a eso le llamamos las invasiones biológicas. Bueno, entonces, ¿tú qué nos puedes contar de las especies invasoras en Bogotá? Bueno, un buen ejemplo que coincide con lo que participaba compañeros es los años 20 y 40 del siglo pasado en Bogotá, esto que llamamos cerros orientales estaba totalmente descapotado porque en aquella época se construía con una planta que era autóctona, que se llama el chusque. El chusque es una especie de bambú y por la dureza de la fibra de esa planta se utilizaba como especie de estructura base para hacer casas. Así se construyó el barrio La Candelaria, por ejemplo, que es colonial, tiene 400 años de existencia. Al usar el chusque de todos estos cerros orientales, esos cerros, si ustedes consultan, por ejemplo, fotografías de Bogotá de los años 40, en donde se ven los cerros, están totalmente pelados, no tenían nada de vegetación. En los años 70, la institución que se llamó el INDERENA, que era el Instituto Nacional de los Recursos Nacionales Renovables, tomó cartas en el asunto y dijo, hay que reforestar los cerros, pero por la falta de un conocimiento ingenieril forestal, utilizaron dos especies que resultaron peores que haber dejado los cerros descapotados, que fueron el eucalipto y el pino. El eucalipto porque agota totalmente la reserva de acuíferos subterráneos, porque las raíces succionan el agua, y el pino porque las pequeñas espigas de pino al caer al suelo depositan unos ácidos que acidifican el suelo y lo dañan. Claro, en aquella época no se conocían posiblemente los pormenores de ese daño, pero hoy cuando ustedes dirigen su mirada ya a Monserrate, a Guadalupe, ven que toda la mayor cobertura vegetal son de pinos y eucaliptos. Y para acabar de completar, luego vinieron a introducir otra planta que se consideraba ornamental, es decir, que adornaba muy bien, que se llama el retamo espinoso. Ese retamo
no solamente es una plaga porque crece a toda velocidad y cubre todo el espacio, sino que además es pirogénico, y eso fue motivo para que en los cerros de Bogotá se encendieran incendios espontáneos, precisamente porque era una planta que con la radiación solar directa era capaz de incendiarse. Entonces, pues ese es uno, podría ser uno de los ejemplos de cómo especies no autóctonas, como tú le llamas invasoras, pues terminan interrumpiendo los ciclos naturales y la estructura natural de los ecosistemas locales. ¿A quién le gusta la trucha? Es invasora. Se está comiendo una especie invasora, está contribuyendo a disminuir la abundancia de esa especie. Profe, ¿usted qué nos quiere contar así desde ya conociendo a este público? Mira, ya nos conocemos más acerca de la ecología, de lo que tú escribiste de tu libro. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, yo invitaría a quienes tengan el libro que, más allá de revisar sobre estos temas estructurales que tú has mencionado, como por ejemplo especies, biodiversidad, ecosistemas, que obviamente son la base, la matriz para poder hacer análisis, que la ecología llega a tocar temas que involucran a todo el mundo en el aspecto de las decisiones políticas. El último capítulo del libro, para quienes lo tengan, va a explorar en una cosa dificilísima, y es, por ejemplo, Colombia como país, ¿cuál es su papel en la relación de las decisiones políticas sobre ecosistemas? Por ejemplo, ¿cómo administramos nosotros la biodiversidad? En ese último capítulo hay casi que una denuncia, un manifiesto donde decimos que Colombia desde el año 91 viene bajo un modelo económico que se llama modelo económico neoliberal, en el cual la naturaleza, en términos de ecosistemas y especies, está siendo objeto de mercados. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el modelo de commodities o el modelo neoliberal, en el cual la naturaleza misma se transa, se vuelve un bien transable, se vende, se mercadea a cambio de pues, ciertas ventajas con algunos países con los cuales se han tenido relaciones comerciales. Y la denuncia que yo presento en ese último capítulo del libro es que hay que repensar la forma como nosotros vemos los ecosistemas, porque en las últimas 4 décadas lo que hemos hecho es permitir que las compañías extractivistas, petroleras, mineras, hidroeléctricas, vengan por los recursos del trópico, los extraen además con la anuencia de los gobiernos que les facilitan las cosas de una forma espectacular, y eso nos tiene a nosotros, a pesar de ser uno de los países más biodiversos del mundo, en una situación crítica ambiental, crítica ecosistémica, crítica política. Entonces la invitación del libro, más allá de hacer, digamos, palpable la estructura, función de los ecosistemas, es que esas nuevas generaciones que involucran todos los profesionales que están aquí sentados, por ejemplo, políticos que de pronto en el fondo pensaban que no tenían que ver con los ecosistemas, yo los convidaría con una pregunta a pensar: ¿de qué vivimos nosotros? Nosotros vivimos de los ecosistemas, no hay otra forma. No hay otra manera. Cualquier recurso que a ti se te ocurra, alimento, agua, materias primas, fuentes energéticas, todo viene de los ecosistemas. Y la manera como se han expoliado estos ecosistemas en las últimas décadas nos invita a pensar que hay que cambiar por completo la forma como hemos transado esos bienes, como si la naturaleza tuviera dueños políticos y vendieran eso como si fuera la finca particular de ellos. Entonces hay una visión también política más allá de la simple, digamos, definición de flora, de fauna, de biodiversidad, y a invitar a que si el ciudadano no se compromete, como tú se los mencionabas en un comienzo, si nosotros no nos comprometemos, somos parte de las decisiones que debemos tomar, pues uno se pregunta para qué curso uno profesiones especializadas y disciplinas aplicadas en la universidad. ¿Uno para qué estudia biología, por ejemplo? Si uno estudia biología para salir a llenar listas taxonómicas en museos, me parece que es poco el aporte para la comprensión de estos problemas y la solución. Y aclaro, para no ser malinterpretado, no quiero decir con eso que es que una persona que se dedica a la taxonomía es inútil, no estoy diciendo eso, porque todo conocimiento desde las ramas de la biología son fundamentales para construir todo el concepto global. Pero creo que ya es hora de ir más allá. Creo que hemos estado aprendiendo mucha teoría, hemos estado aprendiendo muchos modelos, los índices de biodiversidad, todo eso está muy bonito, la limnología, pero debemos ir más allá.
cómo estamos manejando todos esos recursos y cómo estamos permitiendo que esos recursos se manejen de forma irresponsable. Exacto, entonces miren que podemos pensar generalmente los políticos qué profesiones tienen. Generalmente, ¿qué profesiones tienen ellos? Les pregunto. Abogados, ¿qué más? Administración pública, administradores de empresas, ¿cierto? E incluso gente de ciencias políticas es político y son los que toman las decisiones por todos nosotros. Y estamos hablando de que estamos en medio de una crisis climática. Y el profesor Briceño tiene un capítulo muy bonito que se llama Ecología Humana, la relación hombre-naturaleza y el neotrópico. Entonces miren que él aquí empieza a incluir al hombre en ese socioecosistema, ¿sí? En ese rol que nosotros tenemos que cumplir. Y habla de algo muy chévere, que es el buen vivir. Cuéntanos un poco de qué es el buen vivir, cómo lo conciben esos grupos de los que tú mencionas allí. Ok, bueno, el buen vivir surge históricamente como una alternativa de pensamiento frente a lo ecológico, porque, como lo expresé en la anterior intervención, creo que debemos ir más allá de los conceptos estructurales y funcionales de los ecosistemas e irnos a lo político. A partir de la Convención de Río de 1992 y del informe publicado, se llamó el informe Brundtland, se acuñó el término desarrollo sostenible. Pero yo particularmente soy bastante celoso con esos términos, porque yo he visto que términos como desarrollo sostenible se convirtieron en términos retóricos. O sea, palabras de combate que usa un político que no sabe de eso para tratar de convencer a los demás que tampoco saben de eso, de qué es el desarrollo sostenible. Y miren que esa práctica perversa se está generalizando últimamente. Por ejemplo, uno escucha el ecosistema digital. ¿Qué es eso? El ecosistema empresarial. ¿Qué es eso? O sea, estamos desvirtuando y utilizando cosas que generen un cierto impacto sensacionalista en la opinión pública a través de términos inventados. Después de la pandemia, nosotros todos nos reinventamos. ¿Qué es eso? Yo no sé, pero nos reinventamos. Entonces todo el mundo empezó a usar reinventarse. ¿Qué pasó con Río 1992? Surgió el concepto de desarrollo sostenible como la estrategia según la cual los países podían usar sus recursos de tal manera que garantizaran que las generaciones, siglos después, pudieran seguir disfrutando de esos recursos. Pero, damas y caballeros, eso es teoría. Eso está escrito, y eso surge del informe, y eso sale de 1992, pero eso es teoría, eso no se ha cumplido. Yo quisiera preguntar cuál país es sostenible actualmente. ¿Y no por qué? Pues porque el extractivismo, ¿en qué se basa? Se basa en agotar recursos. Nadie se pone a pensar en reservar, en conservar, y en, sobre todo, las disponibilidades de esos recursos a futuro. ¿Qué pasó? Hay un grave sesgo filosófico en el desarrollo sostenible, y es creer que la naturaleza está al servicio del ser humano. Creer que el ser humano es una visión antropocéntrica, el ser humano en el centro, la naturaleza por allá. Entonces, como la naturaleza está lejos, el ser humano se sitúa en el centro, en el ombligo de la galaxia. Él dice, todo lo que me rodea, yo lo puedo usar, pero tengo que usar como desarrollo sostenible. En Río +20, que es en el 2012, las delegaciones de Uruguay, Ecuador y Bolivia, cuando se celebró esa cumbre ambiental, llegaron allí y dijeron, ya no más desarrollo sostenible, vamos a hablar de buen vivir. ¿Y qué es buen vivir? Una visión que no es adoptar otra estrategia, no se trata de eso, se trata de una visión filosófica diferente. Es decir, que mientras el desarrollo sostenible surge de una opción filosófica antropocéntrica, el buen vivir surge de una relación filosófica ecocéntrica. Algo que tú mencionabas hace unos momentos, y es no verse el ser humano a sí mismo como el eje del planeta, sino como una especie más integrada a toda la dimensión funcional del ecosistema. En esa medida el buen vivir significa, sobre todo para las tribus ancestrales ecuatorianas, bolivianas y uruguayas, decir, nosotros no es que estemos usando la naturaleza, es que nosotros somos la naturaleza.
Nosotros tenemos un entorno cubierto de bosques, de cuencas, de ríos, de lagos, y nosotros no es que tengamos que pensar en si los vamos a usar sosteniblemente, es que si llegamos a afectarlos, esa misma naturaleza afectada nos va a devolver a nosotros el impacto magnificado en términos de degradación, de decadencia y de muerte. Entonces, el buen vivir no es una cosa difícil de entender, es simplemente integrarse en la naturaleza como parte de ella y no verla como una dimensión distante que es el supermercado al que yo entro y voy cogiendo de los estantes todo lo que me interesa y si tengo dinero pues compro todo lo que yo quiera. Ese es el grave problema de los modelos tanto neoliberal como neoextractivista, que ven la naturaleza como algo que yo puedo saquear porque tengo plata. Tengo plata, entonces el bosque es mío, yo lo puedo comprar, tengo plata, la cuenca es mía, la puedo comprar el subsuelo de otros países, hago fiestas, extraigo el carbón, el petróleo, luego me voy y dejo el reguero ahí, que son los impactos ambientales. Entonces, por eso yo mencionaba hace unos momentos que la visión del buen vivir no es solo una visión bucólica, romántica, del buen salvaje que se abraza a los árboles, es una visión filosófica que implica o cambiamos nuestra relación con la naturaleza o preparémonos para desaparecer. Y eso nos dejó la pandemia, ¿no? O sea, vimos como mucha gente durante la pandemia quiso salir de las ciudades, empezó a buscar otra vez los pueblos, las fincas, ¿no? Y a partir también, no a partir de la pandemia, desde antes empieza también un nuevo movimiento ciudadano que se llama los neocampesinos. Entonces, gente que empieza a buscar cómo volver al campo y vivir casi que de su finca, de su cultivo. Entonces, carreras un poco olvidadas como la agroecología, por ejemplo, empiezan a tomar fuerza nuevamente, ¿no? Tal vez ahora vamos otra vez a la finca y ya nos da pereza, pero en la pandemia fue clave para la gente que pudo hacerlo. Y es muy interesante también ver cómo mucha gente, y conozco un caso que se los quiero contar porque para mí ha sido impactante en el buen sentido, de una persona con muchísimo dinero en Colombia que antes era un cazador, de estos cazadores que lo hacen como actividad lúdica. Entonces el señor iba a África a cazar, iba a la Argentina, estoy diciendo que es por mucho dinero que tiene, pero luego él con todo este movimiento, no sé exactamente en qué punto de su vida, decide comprar una finca, inicialmente como con una intensidad muy ganadera, pero luego también se da cuenta que es que tiene un bosque súper interesante en su finca y decide instalar unas cámaras trampa para ver qué organismos hay. Y pues resulta que tiene diferentes tipos de felinos, aves, serpientes, en fin, y ese gusto que tenía por cazar ahora se traslada a un gusto por ayudar a conservar, ¿no? Entonces, ese es el rol, insisto, en el que a lo largo de esta charla los vamos a invitar a qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra cotidianidad para esta casa, ¿no? Y esta pregunta o esta charla la quiero cerrar con el profe Michael, que no nos ha contado hoy nada. Como, ¿qué acciones tú tienes acciones concretas en torno al cuidado del ambiente? Claro. ¿Qué nos puedas contar? Pues sí, la cosa es uno no quiere, hay muchas cosas que uno puede hacer individualmente y también servir como un ejemplo, ¿no? Yo me muevo, por ejemplo, con bicicleta, pero eso es una cosa que no hago como porque soy misionario, pero también más como porque me gusta. Pero es una manera de tener libertad y bueno, sabemos que nuestra huella ecológica está 50% por el carbono, ¿no? Cosas como reciclaje, hablamos, ¿no? Ustedes en cada casa uno puede hacer compostaje y eso es una cosa que es muy fácil y muchas veces pensamos solamente de consumo, pero piensa también de sus desechos y qué pueden hacer con sus desechos. Los desechos son un recurso, ¿no? Y uno puede reusarlo, hacer abono, ¿no? El agua de la ducha, si todos quieren ducharse, está bien si lo reusan esta agua, pueden usarlo después para lavar su ropa y después lavar el carro y no necesitan solamente usarlo una vez, ¿no? La misma con madera, no hay que convertirlo en papel y después quemarlo. Podemos primero hacer un mueble, después otro mueble, el fin se hace papel y últimamente se quema, ¿no? Entonces, esto es una cosa importante y qué pena, yo voy a aprovechar que tengo aquí. A mí me parece también es importante ser cuidadoso en estas discusiones políticas,
Hay también algunos puntos que son como fácilmente, como dice aquí, cuando uno tiene una cosa que todo piensa como, está bueno. No me llega la palabra. ¿Un consenso? No, como si uno, no puedo pensar honestamente claramente. Alguna cosa, por ejemplo, si nos dicen, no usan tanto plástico y entonces no voy a usar pitido en mi bebida. Pero realmente todo el resto de tu vida tú usas mucho plástico y sin conocer la dimensión con tus diferentes cosas, uno puede enfocarse sobre una cosa pequeña y todo el resto, eso me parece es muy bien tener un buen conocimiento a partir de informarse. Somos personas que son capaces de aprender un poco más, que uno no cae en soluciones simplistas. Y piensa como, bueno, yo estoy reciclando las tapas de las botellas de Coca-Cola y eso va a cambiar muchas cosas. Y realmente hay que pensar, bueno, el resto de esa botella lo botas o algo. Entonces, cuidado, ¿no? Que no dependen una solución sencilla. Leer libros, informarse que todo es conectado y una pequeña cosa, si uno quiere cuidar su salud, y dice, listo, yo voy a quitar el azúcar aquí, pero como el azúcar en todas mis otras comidas no es muy sencillo tampoco, ¿no? Bueno, está bien. Muy bien, gracias. Bueno, estamos finalizando, muchachos. ¿Alguien tiene algún comentario, una pregunta para el profesor Guillermo Briceño? Pues sí, en torno y pues ya finalizando todo esto, bueno, concluyendo. Puede que muchos tengamos la intención de cuidar el medio ambiente y pues, decía él como que sí, tenemos la intención y por un día voy a dejar de usar carro, pues digamos algo que hacen aquí en Bogotá, pero puntualmente nosotros, ¿qué hacemos para reducir esos índices de daños en el medio ambiente? O sea, si una persona se quiere volver tipo vegetariana, ¿en qué ayuda o qué afecta? O cómo compramos nuestra ropa, o sí, algo puntual en torno a todo eso, de los comportamientos que podemos tener para que eso reduzca. Te agradezco la pregunta. Más allá de tendencias modales, son cimientos culturales. ¿Ya? No es cambiar qué voy a comer o qué me voy a poner, es un cambio de mentalidad. Por ejemplo, ¿quién no sale a comprar un celular que recién salió sabiendo que ya tiene uno? Somos una sociedad de consumo y el consumo lo jalona el mercado, no es una decisión suya. A usted lo convencen de que tiene que seguir comprando. Yo creo, y me tomaría la libertad si me permites un segundo el libro, me gustaría responder esa pregunta tuya y la de la que de pronto todos comparten esa inquietud con el epílogo del libro. Es muy cortico, son 3 minutos. Miren lo que dice el epílogo. El epílogo lo titulé un epílogo para jóvenes de cualquier edad. ¿Por qué le colocó jóvenes de cualquier edad? Porque ser joven no es una cosa de cédula, no es una cosa de fecha de nacimiento. Entonces dice, nunca como ahora la humanidad había vivido tan alejada y tan de espaldas a la naturaleza. Empaquetados y hacinados en pequeños mundos de hormigón, los seres humanos, cada vez más aislados, más ciudadanos y menos silvestres, se desprenden de sus orígenes primarios y se desvinculan de su matriz biológica para entregarse al vértigo de una vida urbana plena de artificio, de delirio y de fuga. La identidad urbana, la identidad terrenal del hombre urbano es con los avatares del consumo y no con la conservación de las fuentes de la vida. La reflexión de la sociedad del conocimiento es sustituida por el asedio apremiante de la sociedad de la información. Cada vez menos libros y más redes sociales. Los principios éticos de la convivencia sucumben a la corrupción y los de la autenticidad son sofocados por una marea incesante de imagen, de derroche estético, peor aún, cosmético. La sabiduría y la ancianidad son trivializados por el paradigma de la supuesta belleza y de la juventud eternas, mientras que la inconsciencia ambiental soslaya la miseria y el imposible.
Desde esa radiografía de la posmodernidad, escribir un libro sobre ecología del neotrópico para que los humanos de este rincón megadiverso del mundo entren en conciencia de la necesidad de recuperar una relación armónica con los ecosistemas puede resultar un reto a la imaginación, sobre todo porque las antiguas causas sociales, ambientales y ecológicas ya no están en el radar de las gentes sumidas en la rutina del consumo. Pero en respuesta a esta desazón también hay razones para esperar. Nunca como ahora los jóvenes de todas las edades, aspiramos que ustedes también, disipan las nubes de confusión y las carencias de sentido y retoman una y otra vez la iniciativa de luchar sin desmayo por un mundo mejor para vivir, sencillamente porque no se puede aceptar ser arrastrado por la inercia de la maldad, la indiferencia o la decepción. Aunque la sociedad del mercado haya cortado amarras con la madre naturaleza, cada vez hay más personas que creen que se debe cambiar el estilo de vida que lleva al agotamiento mundial de las fuentes de bienestar e interpelan activamente a los sectores políticos con la exigencia de incorporar medidas serias y urgentes para la conservación de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Los movimientos sociales cuestionan las políticas de fachada, de verso y de discurso y se van involucrando como ciudadanos críticos en los conductos regulares de la democracia, ya sea para expresar descontentos o reafirmar esperanzas. Nunca como ahora la educación de vanguardia había regularizado el debate, la formación crítica en valores y la fuerza argumental de las ideas. La mujer ha emergido del letargo de las sociedades patriarcales del neotrópico para asumir un liderazgo contundente tanto en derecho como en ciudadanía. La aceptación de la diversidad social propone la erradicación de las hegemonías supremacistas para dar paso a una convivencia multicultural en el que cada propuesta identitaria reclama y otorga igualdad de derechos, y los movimientos alternativos recuerdan los patrimonios ancestrales y los custodian como una expresión de resistencia a la globalización y al olvido. Las sensibilidades renovadas estallan para sentipensar la naturaleza como un acto de rebeldía contra las verdades de apuño y las frases hechas de la academia productivista tradicional, y cada vez más jóvenes de cualquier edad aceptan con humildad que las viejas consignas que demostraron fracasar deben ser sustituidas por propuestas frescas e innovadoras que emerjan de la buena fe de los líderes del mañana. Por eso es posible pensar que todavía se está a tiempo de corregir rumbos, porque a pesar de la negación de los sectores más reaccionarios e inmutables de la sociedad, es necesario proponer el cambio como motor incesante de búsqueda y como señal de identidad humana. Porque cambiar es el verbo que identifica a los jóvenes de cualquier edad en cualquier parte del mundo. Y porque, como escribió el malogrado escritor uruguayo Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Ese es el epílogo del libro. Y es una invitación a que todos lo puedan ojear, lo puedan tener, lo puedan ver. Como les decía, es un asunto que va más allá de las discusiones científicas y se involucra en temas de la política y se involucra en temas más urgentes que tenemos hoy en día, y es cómo participar, cómo tomar decisiones. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo en que todos y cada uno de nosotros tenemos juego en este cambio, ¿sí? Cada uno con la lucha que tú decías, el reciclaje, ¿no? Pero también hay algo que toca decir, y es, sin la intervención decidida de políticos pulcros, no hacemos nada, por más que nos bañemos en 5 minutos. Vale, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Por favor, un aplauso para nosotros.